María José Pizarro, autora del monólogo Franco, dice algo muy cierto y real. Todos los días, en todas partes, vemos carabineros y los vemos todos iguales. Pero como personas que son, cada uno encierra una historia personal que es singular y única. Una de esas historias personales es la que puso en escena María José bajo la dirección de Alexandra von Humel. Se trata de un drama que remece cualquier estereotipo, con una puesta en escena tan intensa como lo que vamos conociendo de boca del actor Juan Gálvez, que interpreta a un carabinero que está detenido en una comisaría tras haber participado en un crimen pasional. En Del fin del mundo, de Bio Bio TV, junto a Marco Antonio de la Parra, María José Pizarro y Alexandra von Humel. Volvemos enseguida. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Esta es una tragedia. Esta es una tragedia porque el protagonista muere. Esta es una tragedia urbana propia de las ciudades semidesarrolladas. Esta es una tragedia humana por falta de humanidad. El personaje principal tiene 26 años, pero su piel se arruga con facilidad. Al personaje principal le gusta Juan Gabriel, pero no se lo ha dicho a nadie. Se lloró toda la serie de Chilevisión hasta que te conocí, porque algo sentía que tenía en común con el difunto cantante. No tiene cable, no le alcanza. No tiene auto, no le alcanza. No tiene casa, no le alcanza. Pero las cervezas no le faltan. Puede faltar el pan, pero las chelas nunca. Por último, con el copete se olvida, todo se repite. Estas son las acotaciones de Franco, ¿no? La obra de María José. Qué bien escrito. Son acotaciones, como dice Marco Antonio. Didascalia, que me encanta el nombre para un gato, didascalias. Y tú recibiste este texto. ¿Cómo llegó este texto a Alexandra? ¿Cómo se encontraron ustedes dos, digamos? Fue un encuentro muy fortuito y muy feliz. A ver, feliz, o sea, sabemos el trabajo y no. Sí, no, porque esto fue un proyecto que hicieron en Checoslovaquia. Ya, el espacio. Que era un proyecto que tomó dramaturgos. Sí. Entonces hacía como una mezcla, que era, los dramaturgos tenían 4 ciclos. Ya. Todos los dramaturgos alumnos. ¿Ya? Tenían 4 ciclos donde eran acompañados por un dramaturgo y a la vez por una compañía. Entonces trabajaban en su texto, en ese ciclo, bajo la dirección o bajo el guía de este dramaturgo, y luego la compañía probaba esos textos en escena. En proceso. Entonces la idea era que los dramaturgos, supongo, lo escucharan, lo vieran, posibilidades. Y nosotros fuimos una de esas compañías, fue el último ciclo. Donde la María José ya tenía su texto más avanzado, porque era el último. Sí. ¿Tú lo tenías ya listo o lo trabajaron ya un poco más? Sí, lo trabajé un poquito antes que llegara Teatro La María a este ciclo, porque, bueno, yo siempre he contado esto a mis compañeros, yo quería que lo montara Teatro La María. Sí, no es que las otras compañías no me interesaran, también me gustan mucho. Sí, pero un teatro tiene una trayectoria importante. Pero yo sentía que era como los que a mí me hacían más sentido con mi texto, entonces yo como que traté de guardarme, no mostrar mucho, cosa que cuando llegaran ellos yo pudiera mostrar todo. Y eso fue lo que hice. Y de esa forma nos conocimos. Una estrategia. Sí, fue una estrategia, tengo que decirlo. Porque esta es tu cuarta obra. Esta es mi cuarta obra. Sí, porque tú tienes Cename, Desdémona, El Purgatorio. Sí. Y ahora Franco, que es parte de una trilogía. Sí. Sí, es parte de una trilogía, Franco, la primera, ¿no es cierto? Que se llama Rabia. Y las otras dos no saben los nombres todavía. La otra se llama Soledad, también la estrenamos, pero esa la estrené con mi compañía. Ya. Y la tercera estoy ahí todavía en construcción. Ya. ¿Y cómo fue esto de, porque uno se enamora de un texto o no, digamos? Sí. ¿No? ¿Y por qué te enganchaste tú con el texto? Me gustó el lenguaje. Ya. Me gustó mucho el lenguaje y el ritmo, como la rítmica. A mí en general me pasa con el teatro que cada vez me gusta más como la materialidad del teatro, más que los temas. Es como lo material lo que me lleva al tema. Entonces, ese modo de hablar, ese ritmo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Thomas Bernhard. Sí. Y tiene como una rítmica, una métrica que yo reconozco o hermano acá, y hay algo en el oído que me cautivó.
y porque la precisión de las palabras es un lenguaje muy particular, muy preciso, muy singular, me cautivó. Pero además, bueno, yo hablaba de la puesta en escena, que a mí también me pasó, el texto es una puñalada, en realidad es muy potente, pero yo le decía a la María José, le decía, cuando muchas obras de teatro que nos invitan son temas contingentes, y está bien, si el teatro tiene que estar ahí, ¿no? Y de repente digo, bueno, pero es que esto lo puede desarrollar mejor un programa de investigación, digamos, por ejemplo, periodística, y a veces, pero cuando yo vi esto dije, no, esto es lo que yo espero del teatro, o sea, el teatro tiene que hacer otra mirada, aquí es un poco lo que tú estás describiendo. Tú pescas el texto, no es que lo deforme, sino que el texto en sí mismo te está diciendo muchas más cosas, este concepto de lo que decía ahí al comienzo, meterse en una persona, lo que hay detrás de esa persona que uno no suele ver, digamos, y esto es una historia muy dramática, y luego ese montaje, que es muy tremendo, que ahora están en el GAM, que es una sala más grande, que tuvieron que adaptarlo, la música, los colores, la iluminación. El espacio sonoro, como se dice ahora. El espacio sonoro, hay una cantidad de elementos que a ti te hacen meterte, se te mete al alma esto, en el fondo. O sea, hay un trabajo que va más allá como de dar cuenta de una crónica periodística, porque podría haber sido, ¿no? Entonces se hace un trabajo distinto. Y acá hay un diseño de iluminación, hay un diseño sonoro, hay una cantidad de elementos. El espacio. El color. Y tú que vienes del periodismo... Sí, estoy divorciada del periodismo. Ya. Yo tengo la sensación, siguiendo las obras tuyas, que estás como... por la escritura, que es una escritura casi en verso libre. Tú citas lo de Thomas Bernhard, ¿no? Que esa escritura potente y rítmica. ¿Tú hablarás alemán? No. Lamentablemente. Porque lo que es el teatro en lengua alemana en este momento es un lugar preponderante. Pero yo siento que te ha ido acercando a una poesía. Claro. Sí, mucho potente, más, sí. Una poesía de cuchillo en ristre, digamos, que tú la trabajas con este micrófono, esta distorsión, que hace que la voz gane todavía más un tono áspero, que muy penetrante, digamos. ¿Te ha pasado algo que te has ido notando? ¿Qué autores te han influido? ¿Qué cosas te fueron haciendo cambiar? Yo siempre los digo... talleres, ¿qué pasó con la periodista que estudia teatro y que empieza a escribir? Es que el periodismo es súper fome, encuentro yo, o sea, según mi perspectiva, porque tiene una forma de hacerlo y muchas veces a uno le encantaría poder hacer otras cosas que son mucho más entretenidas, pero el editor a uno no lo deja o hay que seguir una estructura. Entonces yo creo que como que uno, no sé, en mi caso por lo menos yo trabajé siempre en medios como formales, entonces no había mucha posibilidad de investigar como en otros lenguajes o proponer otras cosas. Luego, claro, pues viene la influencia de todos los talleres, porque yo me metí a millones de talleres de dramaturgia. Pero trabajaste con Lucho Barrales, estuve con el Radigán chico y también con el Radigán grande. Sí, estuve con Luis 3 veces en un taller. Una vez lo elegí yo y 2 veces me tocó como tomé un seminario y estaba él de profesor. Y con Juan estuve 1 año completo haciendo un taller, o sea, de alumno en un taller. Juan Radigán. Juan Rodríguez. Y yo creo que de él es como la mayor inspiración que tengo yo, porque yo siento que él hace algo muy bonito con las palabras. Sí. Él tiene un juego también de palabras súper interesante, que está también ligado a una época, porque él también habla mucho de la marginalidad, pero con otro lenguaje, con un lenguaje más ochentero quizás. Sí. Y no estoy diciendo que esto sea como una reversión de él, pero como que mucha parte de lo que él hace a mí me resuena mucho. Por ejemplo, cuando yo voy al teatro siempre y veo una obra de Radigán, siempre me voy con una frase para la casa, que yo digo, y como esta frase como que me resume la obra. Bueno, y eso no me sucede siempre. Quería ser poeta, digamos, Juan. Yo creo que sí. Y me acuerdo de una conversación con él, que respecto al teatro joven, me decía, a estos jóvenes les hace falta poesía, está bien los temas, pero me falta poesía. Quería ser poeta cuando Gustavo Mesa lo levanta y se lo lleva al teatro.
estaba escribiendo constantemente y uno reconoce las líneas poéticas fuertes. Lo que dices tú cuando tú escuchas el texto, Sí. ¿qué pasa? Y yo creo que uno como espectador también lo nota y lo valora, ¿me entiendes? A eso me refería yo cuando te decía, no me hagáis periodismo porque eso lo veo en otro lado. Claro. Te fijas, o sea, péscate del periodismo o del hecho noticioso y trabaja. Luis Barrales, de hecho, lo hace a cada rato. Sí. Y es sencillamente fascinante. A ti te toma el alma las cosas que él hace, ¿no? Es que es mucho más potente que leer una noticia. Por supuesto que es más La poesía potente. tiene otro significado, Otra o sea, llegada. son en palabras cortas, uno puede decir muchas cosas, o sea, en Sí. frases muy cortas y que son mucho más potentes que leer una noticia como se escribe en un periódico. Sí. O frases muy largas, porque Franco podría haberse contado en 5 minutos, digamos, 3 Claro. minutos, pero está penetrando en lo que significa esa pasión, esta pasión prohibida, este crimen, no haremos Es que él va spoiler. destapando, es que él va como destapando, te fijas, te va destapando qué es lo que ocurre. A mí me llamó mucho la atención eso de lo que decías tú, decía, oye, uno ve, sí, uno ve a las personas, ve como un paisaje, no, y hay seres humanos ahí. Sí. Entonces te metes en el ser humano y el ser humano, como dices tú, hay frases que son importantes. Sí, Eh, lleno de tiempos. y entonces y a ti se te meten en el alma y esa es la idea, en el fondo, más Sí, que yo creo que no es como con ese objetivo que yo escribo, pero yo creo que de Radrigán lo que más rescato es precisamente eso, como que en frases muy cortas de pronto decía mucho. Sí. Y uno quedaba como, uy, se te queda. como que lindo, como, no sé, me pasaba eso que no me pasa siempre en el teatro, me pasaba particularmente con él. Claro, Y que cada vez que lo reviso, lo leo, lo releo, me pasa lo mismo. Y digo, uy, qué hermoso que escribía. Sí. Sí. Bueno, y por eso está tan Sí. vigente. Sí. Y tú, Alexandra, al ver el trabajo tuyo, uno se encuentra con ciertas cosas que yo recuerdo desde muestras de dramaturgia, trabajo de la María, de otrora, digamos, ya. Y esta cosa performática tuya, que es muy fuerte, ¿no? Y que aquí hay algo de instalación, o sea, uno podría Claro. entrar a la puesta y haber un texto que no existiera, o sea, ser murmullo a través del micrófono y ya sería Franco, digamos. Hay algo... ¿De dónde sale esto de la performance, digamos, la artista visual? Nunca lo he sabido. Yo me resisto a saber un poco las cosas. Sé, No resistas. pero sé que hay vibraciones, ¿ya? Ya. Pero no me gusta explicármelas ni a mí misma. Ya. Ni mucho ni como actriz, ni dirigiendo. Ya. Porque tengo la sensación que con el momento que me lo explico, Se te lo hace- cierro. Se Cierro te- una lectura y solo Ya. lo llevo por un lado. Y una de las cosas, a propósito de lo que dice la Ana Josefa, del periodismo versus el teatro, es que el teatro abre y permite que todos lean otra cosa. Y a mí me gusta imaginarme Eso me que el público que yo tengo es la gente que yo más admiro. Entonces, a mí me gusta imaginarme que está Diamela Altita ahí y Ya. hace unas conexiones notables Ya. que yo jamás logré imaginar. Ya. Entonces, Excelente. la artista visual o lo visual para mí es importante porque yo creo que pienso así un poco. Ya. Como que mi manera de pensar, a ver, dos cosas. Uno, me resisto un poco a la historia, yo me aburro un poco con la historia. En general, cuando me gusta un texto, me gusta una parte del texto o algo del texto y eso me lleva para otro lado. Ya. Es como que me expulsa, pero porque me atraviesa ese texto, porque me atraviesa ese material. Te hace Ese sentir. material que en algún punto me atraviesa y eso me lleva a imaginar otra cosa. Dice, ¿y si esto estuviera acá? Y si eso, esta comisaría, o sea, o este calabozo fuera amarillo, ¿por qué amarillo? No lo sé, ¿por qué envuelve? Porque algo tiene que ver con ofrecerse en espectáculo el espacio de una comisaría donde él trabaja. Además es un amarillo muy particular. Es charol. Claro, por eso. pues, Es brillante. Es brillante. Brillante, Tiene sí. algo como de espectáculo como de café con piedra. Sí, sí. Desde ahí como que apareció un poco. O sea, tiene una cosa persona, ¿no? Sí, Este sí. amarillo. Sí, amarillo. Sí, Claro. que eso está comunicando un poco también, o sea, porque como lo que decíamos, el teatro es
está lo que se escribe y otro es lo que está en escena. Y lo que tú pones en escena no es solamente la coreografía de los actores acá y allá, sino que es esto. Bueno, tú te estás imaginando, como dices, este amarillo, y a mí me hace mucho sentido con lo que está ocurriendo arriba del escenario. O sea, a mí me abre otra parte de la cabeza, el alma, de no sé qué, para entrar a ese texto y no olvidarlo. Uno ve tantas cosas durante el año y uno sabe lo que no se le olvidó. Y Franco es de lo que uno se queda. Claro, porque pensé, por ejemplo, ya él está encerrado. ¿Pero qué me interesa a mí del encierro? ¿Me interesa la cárcel? Porque eso no lo voy a lograr replicar. La realidad no es imposible. Me interesa lo aislado, básicamente. Me interesa lo expuesto. Sí. Entonces me interesa el espectáculo de un café con piernas, básicamente. El espectáculo de un no sé, de un topless. Sí. Además que él es un hombre que ha estado todo el tiempo reprimido y escondiéndose. Y ahora inevitablemente está expuesto. Porque ya se expuso a partir de esto. Y juegas con contraimágenes, como estas mujeres del aseo, hombres, mujeres del aseo, que se replican. Que se replican y que van haciendo la instalación, ¿no? Y creando encuentros. Recuerda la famosa palabra del Lotomont, cuando dice la poesía, el encuentro casual de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Hermoso. Que ahí está la definición para los surrealistas. Sí. Y tú haces un poco eso, digamos, provocas encuentros a partir de tu material. O sea, empieza. Sí. Entonces, el texto se encuentra con imágenes que no son las del texto. No son las del texto. Con algunas referencias, pero no son las que... No, claro, las mujeres no aparecen jamás en el texto, eso no existe. No. Entonces, uno dice aquí, tú desafías este desafío del espectador, que yo creo que no es necesario que sea la de Medaltitio. Sí, no. Tú haces que el espectador se vea obligado a ser más inteligente y disfrute eso. Sí. Creo que parte del placer del espectador con el espectáculo de ustedes es que uno se asombra permanentemente, tú vas asombrándote. Te vas sacando de lo trivial, de lo cotidiano, de lo que sería lo corriente, ¿no? Lo que no necesitaría puesta, lo que sería un texto, lo que sería un pedazo de diario. Entonces se produce el acto poético así a cuchillo, digamos. Sí, ahora, lo que dice Marco Antonio, hay que decir que no es una obra densa, difícil de ver, todo lo contrario. Entra muy directamente. La gente como que le da temor, te fijas, de repente dice, en estas cosas muy enredadas. No, de enredada no tiene nada. No, nada. Es muy humana. O sea, y esto que estamos describiendo es desgarradora. Sí. Y te llega de una manera muy inteligente por el texto que va develando, por esta forma de montar. Ahora, ustedes trabajaron juntos porque a veces los autores se encontraron y qué sé yo. Todo autor, digamos. Todo autor. A veces con el director todo el tiempo, a veces nunca, a veces de vez en cuando como autor extranjero. ¿Cómo trabajaron? Claro. No, la María José no sabía nada. Así es que de hecho ¿Tú le echaste o ella se No, yo le pedí el texto cuando todavía no lo tenía totalmente terminado. Le pregunté si me lo prestaba. Pero que en el fondo me lo tenía que prestar si es que ella quería, si me lo podía prestar, pero con el permiso para que yo hiciera lo que quisiera, porque básicamente esto también era mi proyecto de magíster. Y por lo tanto un magíster en arte, y por lo tanto yo tenía que poder investigar, diseccionar y trabajar sobre ese texto. Sí. Y yo le decía, bueno, también podemos ofrecer el texto original a la gente que quiera leer el original. Claro. Sí, claro. Le conté cosas que hice, pero en general ella se enfrentó y lo vio cuando estuvo hecho. Cuando estaba hecho. Wow, a la valiente. Tú nos vas a contar qué te pasó, pero después de esta pequeña pausa, un momento, volvemos enseguida. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar.
Bueno, estábamos preguntándole si se habían juntado para ser franco y no fue así. ¿Qué te pasó, María José, cuando ya lo viste? Cuando lo viste. Viste esto montado. A mí me encantó, la verdad. Yo lo encontré hermoso. De buenas primeras. Muy bonito, muy bonito. A pesar de... La palabra bonito se queda corta. Como, no sé, como que nunca me imaginé que podría llegar a ser como quedó. Como que superaba las expectativas que algún día yo misma podía haber tenido de lo que iban a hacer con el texto. Eso es maravilloso. Sí. A pesar de que le falta una escena. Le cortaron una escena. ¿Sabes qué? completa. No es que dice Completa. Alexandra, viste que Alexandra dice que hay cosas que no me interesan. Pero lo sabía de todas maneras. Sí, eso se lo conté. Sí, lo sabía, pero aún así, aunque no tenga esa escena, creo que no influye en el desarrollo de la historia. Ahora, yo la saqué no porque me pareciera Sobrante, sino porque no me resultó. Ya, No te No lo encajaba en el logré, texto, lo claro. que yo No quería viste, hacer, no. no logré, traté, intenté, pero yo creo que no tenía los medios técnicos para realmente que ocurriera lo que yo quería que ocurriera. Ya. No tenía el tiempo, dado que tenía una fecha de muestra, y después se articuló así y se armó un universo desde ese lugar, pero yo la saqué porque no me resultó. Y a mí me parece que es bonito eso, saberlo. Es como Heiner Miller que decía, uno siempre tiene que cargar aquello que no resultó. El teatro nunca alcanza. Y eso es lo que hace que uno haga la otra, y la otra, y la otra. Digamos. Eso es Y verdad. siempre hay unas tijeras, digamos, en el maletín de un director, digamos. Claro. Eso siempre. Y a Yo veces creo que no, a veces no se versión ocuparon completa. tanto, ¿no? No. Deleuze decía a propósito de Carmelo Bene, actor italiano, que ahora el autor, el director, el actor ya no era como era un cirujano, Sí. que era la disección y era la resta, lo que el procedimiento escénico, que en el fondo es que ponía el ojo, recortaba, amplificaba aquello. Y funciona con la mesa de disección. Claro, la mesa de sección es clave, digamos. El material se abre y recoge a veces la síntesis pura, digamos, del material. La esencia. O sea, u otra cosa. O sea, uno no es capaz de ver el cuerpo completo, uno hace la operación al corazón o al riñón o es ahí donde ve y ve dónde influyen los otros órganos dentro de aquel que a uno es el que más lo atraviesa, supongo. Ahora, María José, periodista y actriz, y tú antes de meterte en el mundo del teatro estuviste coqueteando con la ingeniería civil. Ingeniería civil. Qué raro. No Pero sé, admirable. yo creo que ¿O no, María con tu José? cabeza, digamos, pero ¿qué te pasó ahí? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Eras buena para la matemática, típico. Era ¿no? buena para las matemáticas Claro. y a mí me pasaba que las matemáticas eran como un juego para mí. Ya. De hecho, me pasaba que yo no la hacía nomás y como un año después decía, por eso era. Lo lograba entender después. Después, Ya. pero a ti te surgió. Pero me aparecía, entendía que era otro lenguaje. Básicamente era como un idioma. Lo es, Ya. y es bien fascinante el tema de las matemáticas. Y tenía una cosa como estructural que me parecía que era entretenida. Y a mí me gusta la cosa estructural como la arquitectura de la escena. Sí, en general me gusta jugar se con ve. un poco, bueno, este texto lo tiene, que es episódico, Ya, sí, Sí. claro. que de alguna manera procede por cortes. Y eso tiene algo en la matemática con eso. Pero lo dejaste. Lo dejé. 2 años, ¿cuántos? 2 años y medio? Sí, Oh. 2 años y medio. Y al teatro. Y al teatro me metí porque sí también. Claro. Como que de repente, ¿por qué? De hecho yo estudiaba en la Católica y de repente caché que uno se iba como una psicóloga de la Católica, una orientadora, si uno la convencía que realmente estaba muy confundido, te dejaban cambiarte por dentro lo que fuera. Sí, Yo, lo la hice. convencí. Ya. Yo lo hice. Yo estuve 4 años de sociología antes de irme a periodismo, 4 años. Sí. Y ahí le dije teatro. Entonces me dice, no, cualquier cosa menos teatro porque tiene que ser ramos teóricos nomás. Y ahora lo entiendo, porque imagínate en una sala de teatro donde todos están en un lugar súper íntimo y viene una confundida acá. Claro. O sea, o estáis o no estáis. No, además que, Claro. que te convalidaban, digamos, porque en el No, fondo nada. 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 pues. Pero me dejó estar en un ramo, y que fue un ramo que era como escenografía, escenario con Ya. Ramón López. Ah, Y yo me metí a ese ramo, Ya. y lo hice, estando en ingeniería. como facultativo, así como, Sí, claro. y después dije, ya, chao, me salgo, Y me meto. y teatro, ¿por qué? Porque sí. Y yo me acuerdo que di las pruebas, y me preguntaban, ¿por qué quieres estudiar teatro?
Y yo le decía, porque a mí me gusta imaginarme cosas. Yo no tenía experiencia con el teatro, nunca había hecho un taller, nada. Entonces me gusta imaginarme cosas. Pero ¿tú veías teatro, por ejemplo? Pero poco. No. Ya. Pero esas obras que de repente te abren, no sé, vi Lo que decía la María José Río Clemente. Abajo Ya. y fue como, wow, esto es Sí, sí, una imagen, un cuadro, un Con la escenografía movimiento. de Herbert Jonkers, digamos, Notable. que era una cosa Oh, sí. impresionante, Que era como trabajo, hacer, yo para mí el teatro voy cambiando mis percepciones de lo que es, pero hoy para mí el teatro es hacer aparecer. Sí. Hacer aparecer Sí, claro. aquello que yo imagino y que deseo que ocurra. No es amor al arte, es como una adicción a esa experiencia, a ese lograr hacer aparecer aquello. Es como que el teatro suma realidad, no espejea la realidad, para mí. Me gusta. Como que suma... Ahora que- entiendo por qué me gustó tanto tu mensaje. Creo que es eso. Que uno como espectador quiere que le abran la cabecita en vez de que le metan en un cajón, digamos. Es verdad. Y tú en alguna entrevista por ahí decías que el teatro te salvó la vida. No, solo inventó la periodista. ¿La periodista? O sea, es Así un son título las de la periodistas. periodista en un Ya. arranque emotivo. Rebajaron los violines, digamos, claro. picó cebolla. digamos. Así somos los periodistas, tú sabes. No, pero no sé si me salvó la vida. Salvarme la vida es como Un poquito mucho. un poquito mucho, como que me da un poco pudor Esa frase. ese título. Yo Bueno, qué jamás bueno, dije me alegro, eso. aprovechamos de corregirlo. Ya, sí, no. El teatro, no sé, el teatro es como, para mí es como, es poder pensar. A mí me gusta mucho pensar, Sí. pero me gusta pensar como con el cuerpo completo. Entonces cuando yo explico Con el algo, espacio, ¿no? Sobre con todo. el espacio, cuando explico algo, no me alcanzan las palabras. Entonces es como, y entonces como ¡cha! Y debería rebotar esto y esto estar en un espacio blanco, lacado, y si yo pongo al medio un perro, eso es, ¿entiendes? No logro, Bueno, las sí. palabras no me alcanzan. Ay, Y tal como María José habla de sus maestros, digamos, ahí, tus maestros, ¿quiénes son? Mis Incluso maestros tus me maestros ref- imaginarios, pues tú puedes decir, qué sé yo, Peter Brook o Peter Stein o... Hay como de cineastas que es como que logran, a mí me gusta mucho un austriaco que se llama Ulrich Seidel, Ya, que me gusta mucho otro que se llama Roy Anderson, no Wes Anderson, Roy Roy Anderson, Anderson, sí. que también arma como cuadros. sí, Me gusta mucho Lars von Trier. ajá. Eh, ¿Cuál es la frontera? ¿El primero o ya definitivamente psicótico, el segundo? Me gusta más, yo creo que el primero. Me Ya. gusta esas operaciones escénicas que completan. Me gusta mucho Dogville, encuentro que es Ya. una... Bueno, Dogville, claro. como que te saca del lugar de teatral. lectura. Sí, Es bien muy teatral. teatral. Muy teatral, Dogville. Y en el fondo te quita el piso del manual de lectura de lectura típico de cómo uno lee el cine. Claro, claro. Es otra cosa. El Alfredo Castro, Sí, el Rodrigo también, Sí, fue mi claro. profesor varias veces. Me gusta mucho Thomas Bernhardt, sí. mucho. Me gusta mucho, estoy hablando de como mi referente, me gusta Claro. mucho el Marcos Guzmán y me gusta Ya. mucho Cristian Plana. Ya. No sé, quizá uno deja fuera gente, pero Sí, no, los de que más. se me No, ocurren. La lista. No, de más, Tú Francis Bacon, de pintura. Ah, bueno. Palabras mayores, Y digamos. claro, y me gusta lo que dice y lo que habla y Claro. como que lo leo y digo, guau, es como un amigo en el bar que patúa, pero es como cuando Sí, uno pues. se encuentra con Sí, esos claro, por autores favor. que uno dice, sí, vamos. Este es un pariente mío, digamos. Un Claro. primo, tío, a lo mejor Claro, abuelo, claro, pero- sí. Eso le pasa a uno, sobre todo cuando lee. A Sí. mí me pasa cuando leo un libro, yo siento que estoy en una comunión con quien está escribiendo. Incluso la gente, yo subrayo a veces los libros y me dice, pero ¿cómo subrayo el libro? No, es que son libros, Pero no esos son son- objetos de decoración. A ver, no es un jarrón. Para decorar. A mí me pasa lo mismo, de hecho, en algún momento me di permiso, como que antes me daba como pena. Claro, como- Y Ya. de repente ya, No, chao, gente, rayar los y los libros. tengo ¿Sí o no? enteros rayados. De todas El maneras. libro es tuyo, Porque ¿no? es de uno. es de uno. Y yo cuando lo reviso puedo ver mis anotaciones o lo Sí. que se La me ocurrió en lectura ese es escritura momento. también. Claro. Claro, Sí, la po. lectura de escritura, Sí. claro, eso es. Y en estas relaciones, digamos, fuera de tu maestro, los parientes de autoría, ¿qué autores te interesan? ¿A quién lees cuando te metes dentro? Cuando leo como para escribir, Sí. recurro a todo. Ya. A todo lo que me pueda servir. Y autores que te han marcado, digamos.
autores como de literatura que me gusten mucho. Oye, que es extraño, pero finalmente lo que termino leyendo siempre son como libros de periodistas. Mira tú. Sí. Mira tú. Libros de periodistas que hacen investigaciones, Claro. o que recopilan una serie de, no Ya. sé, de eventos, de un suceso en particular. Ese tipo de libros son los que más... Y que hay Ya. libros muy buenos Busco. en ese sentido, que incluso traspasan el periodismo. No son literatura porque en realidad es Claro. periodismo, ¿no es verdad? Pero para que estén bien armados finalmente son obras literarias que Claro. son extraordinariamente interesantes. Desde aquellos antiguos, la Perry Collins, acuérdate lo que ellos hacían, que se metieron en investigaciones tremendas, incluso sobre todo el descubrimiento del SIDA, por ejemplo, que tienen ellos, y que es bien impresionante porque es una investigación, pero hay un trabajo que es inevitablemente literario también de por medio. Y a mí me gusta, quiero nombrar a los otros que me gusta, que dije, no, ya, no puedo No puedes dejarlo fuera. Me gusta mucho la Diamela Altit, me La tuvimos fascina. acá, la de Amela. Me gusta también un director alemán, Frank Castorf, Frank. Monster. Sí. y la posibilidad de poner un camello en escena, uno dice, ya, Sí, el límite del imaginario cualquier es la cosa, plata. digamos. Porque Claro. uno puede ser creativo, pero en la caja de cartón no es lo mismo que el camello, digamos lo que digamos. Y me gusta mucho Edward Albee. Edward sí. Albee. Me encanta esa cosa media extraña, media torcida que tiene, pero por debajo. Sí, porque no es evidente, no es tan evidente. Al No. contrario, parece muy realista. Y si yo pudiera nombrar un autor, yo creo que soy como súper clásica para mis lecturas, pero me gusta mucho, ahora de más grande, más de vieja, Gabriel García Márquez me gusta mucho. Mira. Cuando era chica lo odiaba con toda mi Es que alma. te lo ponen en el colegio. Sí, porque uno en el Claro. colegio como que no entiende lo que está Claro, leyendo. sí. Claro, ahora cuando lo he releído digo, ¡ay, qué hermosura de texto! La ventaja de mi generación es que, igual que el rock, uno está recién escuchando un rock de Led Zeppelin, los Beatles, los Rolling Stones, que estaba recién emergiendo. Estaban saliendo. Y García Márquez era un poco mayor que uno, entonces uno leía fuera del colegio. Y Claro, eso yo creo que le ha hecho mucho daño que lo ponen canónico. Claro, Entonces, porque ay, uno cuando es más qué chico no bote, entiende, pues hay cosas que No, como que no busca uno un poco la lectura más fácil, ojalá tenga monito, ojalá Claro. tenga... Lógico. Y esto es como así unos libros Claro, solo ya de, te intimidan de texto, así. y uno dice, ¡ay, qué Claro, lata! claro, Pero claro, sí, cuando uno los sí. toma más de grande y los vuelve a leer, Sí. puede encontrar la hermosura de las palabras. Tiene cosas notables. Ahora, que nombraste García Márquez, fíjate que a mí quizás lo que más me gusta, a pesar de que tiene cosas, por cierto, que importantes, ¿no? Pero lo que más me gusta son sus crónicas, de hecho. Yo creo que es brillante, o sea, los textos periodísticos de él son impresionantes. Sí. Y ahí tú dices, mira, si se puede hacer periodismo así. Sí. Se Sí, puede hacer. Hay una periodismo. escuela latinoamericana del nuevo periodismo que es fantástica. Claro, que esa escuela que ella Investigación. que la armó, digamos. Oye, ¿están ustedes en el GAM? Estamos en el GAM, Hasta el 8 de diciembre. 8 de diciembre, de miércoles a sábado, El miércoles a Bien. sábado, a todo dar. ¿Cuánto dura el espectáculo? 55 minutos. Sí, O sea, menos de una hora. Además cortito, perfecto. Un cuchillo. Sí, bien. Una estocada. Sí, una ¿no? estocada. Sí, es una estocada. Pero es una estocada muy entretenida, como Sí, decía la no, Ana Josefa, como sí. que te apunta a los nervios, como Sí, te Esas atrapa. estocadas que te despiertan, Claro. que te abren el alma. Mira, a nosotros nos pasa, y te sirve de referencia, que como vemos teatro, cine, series, libros, cursos de Dostoyevsky, una cosa tremenda, cuando vamos a veces al teatro el sábado, vamos bien cansados. Y tú te das cuenta y te lo puede explicar el doctor. Sí. Porque hay un proceso neurológico efectivamente, que uno está así, y cuando una hora así, Te te despierta. despierta, ¿Te ha pasado a usted? Sí, No sé. a mí me ha pasado. Tiene Uno una viene bajando explicación. de jet lag, de no sé cuánto, y te toca un espectáculo potente y se te cargan las pilas. Y puede estar regio, pero un espectáculo que no está con pila, tú empiezas a dormir Sí. de una manera fantástica, una somnolencia, pero Y es lo más homo agotadora. sapiens que hay esta cuestión, o sea, de verdad es un proceso neurológico físico. Sí, claro, pura Entonces, neurociencia. sí, es pura neurociencia esa cuestión. Entonces, cuando tú ves esa obra y que íbamos como, estábamos con todo esto que hacer y llegamos y dijimos, no, tenemos que ir a verla porque sabemos más que están ustedes dos, ya, es importante verla. Y fue como llega, Wow. y así, ¡fua! Y se te prende todo. Y sales
en un mejor estado. Es tan lindo cuando el arte te provoca eso. Es tan maravilloso, es como mágico, hay una magia en te da eso. vida, digamos. A mí me pasa que el teatro, doctor, no, pero de verdad, cuando decía me permite pensar, me permite hacer aparecer, yo también lo he descrito como, es como hacer sinapsis, en términos neuronales, como que se abren conexiones que jamás había hecho, pero que no a nivel discursivo, sino a nivel sensible. Sí, pero eso también tiene que ver con el cruce del teatro de las artes visuales, ¿no? Lo tuyo que está muy cerca a veces de la instalación, del objeto que fuera de contexto, y al sacarlo ligeramente de contexto, se producen 20 contextos distintos. Como dices tú, se te hacen sinapsis que no estaban previstas. Claro. Entonces hay que ir a ver al GAM. Hay que ir a verla al GAM. Y hay que, también en enero. Vamos a estar en enero en el Teatro La Memoria, que se va a reabrir. Sí, ¿En serio? Buena noticia. No. Ahora, no sé si lo podía decir, no, sí lo puedo decir, Sí. porque es una maravillosa noticia. Maravilloso. Entonces, para Santiago 1000 van a haber 3 obras en el Teatro La Memoria y una de esas vamos a ser nosotros. Sí, y de pronto van a estar por ahí, por acá, por allá. Yo creo que van a ser. Ojalá. Ojalá que estemos por aquí, por allá y por Yo creo más que allá. sí. Es transportable, como dice. Vamos a estar en Quilicura también, en un festival que hacen en Quilicura. Sí, por favor. en el festival, sí. Es bien importante. Que es un eso. gran festival. Sí, Sí. funciona muy bien. Estamos cerrando el programa. Sí, pero voy a repetir. Van a estar hasta el 8 de diciembre en el GAM. Sí. Mayores de 16, hay que decir. Sí. Sí, es que es razonable, Sí, en realidad, porque es que tú a veces llevas niños más chicos, se aburren, no entienden, no les llega. ¿Para qué hacer eso, digamos? Sí. Al niño y al público. Es una hora para gente grande. Y luego, Sí. en enero, Santiago 1000, en el Teatro La Memoria, again. Sí, again, qué bonito. Ya, bien. Bueno, recomendaciones. Va a estar pronto con nosotros Raúl Zurita, con La Vida Nueva, su reedición. Esas líneas de Zurita era un océano de pus y sangre, y las quemaduras surcaban sus cuerpos. Zurita, por caso, no viste entre ellos a mi padre. Bueno, los poetas. Los poetas, la poesía visual, la poesía de la palabra, digamos. Y bueno, y muchas gracias. Se pasaron por el millón de gracias. Gracias a ustedes. Y Sí, a esperamos esa tercera parte de la trilogía. Sí, y no hablamos del Royal Court. No hablamos del Que es secreta la tercera parte de la trilogía. Bueno, Nadie la- entonces, Sí. para la próxima. Otro día hablaremos Cuando vuelvas del Royal Court. ¿Cuándo va? Pero alcanzamos. Ya fuimos una primera etapa, volvemos a ir entre mayo y junio la segunda etapa a Perú y luego terminamos en Santiago 1000 2020. Ah, magnífico. O sea, entre medio te tendremos, pero en inglés. Pero en inglés. Ojalá, por favor. Ojalá. Muchas gracias, Mercedes. A ustedes. Alexandra, gracias. Ya saben, apunten. Franco, hay que ir a verla. Recomendada. Gracias por estar en Del Fin del Mundo. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra.